Jeroboam fue un personaje de la Biblia que jugó un papel crucial en la historia de Israel, tras la división del reino. Fue el primer rey que gobernó la región de Israel, que se separó de Judá tras la muerte del rey Salomón. Dios tenía grandes planes para Jeroboam, prometiéndole una dinastía duradera si era un rey fiel y obediente. Sin embargo, Jeroboam pronto se apartó del camino del Señor y pecó contra él, en lugar de seguir los principios de Dios. Sin embargo, la desobediencia de Jeroboam trajo graves consecuencias no solo para él y toda su familia, sino también para todo el pueblo de Israel. Jeroboam fue uno de los reyes de Israel, el primero de ellos. Era hijo de Zeruá y Nabat, y había nacido en la tribu de Efraín y durante su juventud vivió con Salomón y se rebeló contra él. Era un joven muy capaz y cuando Salomón vio lo trabajador que era, lo puso en a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés. Un día, al salir Jeroboam de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías Silonita, y Ahías llevaba aquel día un manto nuevo, y en el campo rompió el manto en 12 pedazos. Ahías le dijo a Jeroboam que el Señor, Dios de Israel, planeaba quitarle el reino de las manos a Salomón y entregarle 10 tribus. La razón de esto fue que Salomón se había desviado del camino del Señor, adorando a otros dioses y desobedeciendo los mandamientos. Pero el reino no le sería quitado a Salomón durante su vida, debido al compromiso que Dios había hecho con David. Por lo tanto, mantendría a Salomón en el trono mientras viviera. En Primera de Reyes, capítulo 11 y versículo 38, Dios incluso dijo que Jeroboam sería colocado en el trono de Israel, gobernando según su deseo, siempre y cuando siguiera los caminos del Señor, obedeciendo los mandamientos y estatutos, tal como lo había hecho David. Si Jeroboam hiciera esto, Dios establecería una dinastía para él, tal como lo hizo con David, y le daría control sobre Israel. Jeroboam, luego de recibir esta profecía, y luego de rebelarse contra las políticas de Salomón, terminó huyendo a Egipto, para escapar de Salomón que intentó matarlo. La Biblia dice en el libro de Primero de Reyes, capítulo 12, que después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, fue a la ciudad de Siquem donde se había reunido el pueblo de Israel para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam hijo de Nabat se enteró de esto, regresó de Egipto, de donde había huido del rey Salomón. Los líderes de Israel, al enterarse del regreso de Jeroboam, lo llamaron a él y también a toda la comunidad y fueron a hablar con el rey Roboam, pidiéndole que aliviara el trabajo pesado y los altos impuestos que Salomón, el rey refugio, había impuesto al pueblo. Después de 3 días, Roboam había rechazado el consejo de los mayores y siguió el consejo de los más jóvenes, por lo que el pueblo de Israel vio que el rey no respondería a su petición, por lo que rechazaron someterse al reino de Roboam y así el reino estaba dividido. Roboam comenzó a reinar solo sobre los israelitas que habitaban en la ciudad de Judá. Este cambio de acontecimientos fue voluntad de Dios para que se cumpliera el mensaje que le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat a través del profeta Ahías. Jeroboam entonces, por elección del pueblo, comenzó a reinar sobre el reino del norte, formado por 10 tribus, mientras que el hijo de Salomón reinó sobre la tribu de Judá y Benjamín. Entonces Jeroboam decidió fortificar 2 ciudades, Siquem y Peniel en la región montañosa de Efraín, porque tenía preocupación y temía que el pueblo volviera a apoyar a la dinastía de David. Reflexionando sobre esta preocupación pensó que si el pueblo iba a Jerusalén a adorar en el templo del Señor, podrían volverse leales a Roboam, rey de Judá. Temía que el pueblo lo matara y proclamara a Roboam como su rey. De nuevo. Entonces Jeroboam, siguiendo la recomendación de sus consejeros de que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar a Dios en el templo, hizo 2 becerros de oro y los presentó al pueblo diciendo que les era muy complicado viajar a Jerusalén para adorar al Dios. Y le dijo al pueblo que los becerros eran los dioses que los sacaron de Egipto. Colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan, en los 2 extremos de su reino y esto se convirtió en un gran pecado, ya que el pueblo viajó a Dan,
al norte para adorar al ídolo que allí había. Jeroboam también edificó santuarios y nombró sacerdotes a hombres del pueblo que no eran de la tribu sacerdotal de Leví, e instituyó una fiesta religiosa en Betel el día 15 del mes octavo, a imitación de la fiesta que se celebraba todos los años en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios idólatras que había construido, y en la fecha que él mismo había fijado ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Así instituyó una fiesta religiosa para Israel y subió al altar para quemar incienso. Y todo esto fue contrario a la voluntad de Dios y constituyó un grave error por parte de Jeroboam, y por orden del Señor, un hombre de Dios, procedente de Judá, fue a Betel y llegó allí cuando Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Este hombre le lanzó una profecía al rey Jeroboam, que decía que nacería un niño llamado Josías en la dinastía de David y que sobre Jeroboam sacrificaría a los sacerdotes de los santuarios idólatras que quemaban el incienso. Allí se quemarían huesos humanos sobre el altar, y ese mismo día el profeta dio una señal de Dios diciendo que el altar se agrietaría y sus cenizas se derramarían por el suelo. Cuando el rey Jeroboam escuchó al hombre de Dios hablar contra el altar en Betel, señaló al hombre y ordenó que lo arrestaran. Pero al mismo tiempo la mano del rey quedó paralizada en una posición y no pudo regresarla a su posición normal. Al mismo tiempo apareció una gran grieta en el altar y las cenizas se derramaron, tal como lo había dicho el hombre de Dios en el mensaje recibido del Señor. Entonces el rey Jeroboam clamó al profeta para pedirle a Dios que restaurara su mano, y el hombre de Dios oró al Señor y la mano del rey fue restaurada, para que pudiera moverla nuevamente. Incluso después de esto, Jeroboam no se arrepintió de sus malos caminos y continuó nombrando sacerdotes de entre el pueblo común. Cualquiera que lo deseara podía convertirse en sacerdote de los santuarios idólatras. A causa de este pecado, la dinastía de Jeroboam fue eliminada de la faz de la tierra. En Primera Reyes 14, 1-17 también dice que Abías hijo de Jeroboam enfermó. Al ver esto Jeroboam le dijo a su esposa que fuera a Silo, hablara con el profeta Ahías, el hombre que había soltado la profecía de que él sería rey sobre el pueblo de Israel. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. Él ya era viejo y ya no podía ver, y al oír sus pasos en la puerta, él le dijo que entrara y le declarara un mensaje de Dios, para que llevara a Jeroboam a su marido. El mensaje decía, lo exalté de entre el pueblo y lo nombré líder de Israel, mi pueblo. Yo arrebaté el reino a la familia de David y te lo di, pero tú no has sido como mi siervo David, que obedeció mis mandamientos, me siguió con todo su corazón e hizo siempre lo que me agradaba. Has pecado más que todos los que vinieron antes, te has hecho otros dioses y me enfureciste con tus becerros de oro, sí, me diste la espalda. Por tanto, traeré afrenta a tu familia y destruiré a toda tu descendencia masculina en Israel, tanto esclavos como libres. Quemaré tu dinastía hasta que desaparezca. Después de eso, el profeta Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam que regresara a casa, porque en el momento en que ella pusiera un pie en la ciudad, el niño moriría. El profeta también dijo que él sería el único de la familia que tendría un entierro digno, ya que era el único de toda la familia de Jeroboam con quien el Señor estaba complacido. La Biblia dice que Jeroboam reinó en Israel por 22 años, y cuando murió y se reunió con sus antepasados, su hijo Nadab fue su sucesor. En el libro de Reyes capítulo 15 dice que Nadab, hijo de Jeroboam, sucedió a su padre en el trono. Y reinó en Israel solo 2 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Porque siguió el ejemplo de su padre Jeroboam y persistió en los pecados que había hecho cometer a Israel, y después de 2 años de su reinado, Baasa, hijo de Ahías de la tribu de Isaacar, mató a Nadab y se convirtió en su sucesor. Tan pronto como Baasa subió al poder, mató a todos los descendientes de Jeroboam, y no quedó nadie en su familia, tal como el Señor había dicho por medio del profeta Ahías. Esto sucedió porque Jeroboam había provocado la ira del Señor con los pecados que había cometido y había llevado a Israel a cometerlos.
Jeroboam fue elegido por Dios para liderar a Israel, pero terminó desviándose del camino de Dios en busca de poder e intereses personales. Su historia nos ofrece una poderosa reflexión sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la búsqueda del propósito de Dios en nuestras vidas. Jeroboam tenía un potencial increíble. Dios vio en él la capacidad de liderar a Israel e incluso le hizo una promesa condicional de que si seguía los caminos de Dios su dinastía se establecería y su reinado sería bendecido. Sin embargo, Jeroboam cayó en la trampa de la ambición desenfrenada y el egoísmo, en lugar de priorizar la voluntad de Dios y el bienestar del pueblo. Se centró en mantener su poder a cualquier precio. Su principal preocupación era evitar que el pueblo se volviera hacia el rey de Judá y así preservar su propio gobierno. Las consecuencias del pecado de Jeroboam fueron graves, porque Dios no estableció la dinastía de Jeroboam, y todos los reyes del reino del norte que vinieron después de Jeroboam siguieron su mal ejemplo de idolatría. Por eso, que esta historia nos inspire a buscar la humildad, la obediencia y la búsqueda de tu propósito en nuestras vidas, sabiendo que el verdadero liderazgo es aquel que sirve al el bienestar de los demás y la voluntad de Dios. Espero que hayas disfrutado aprendiendo un poco más sobre la historia del rey Jeroboam. Muchas gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte al canal, deja tu me gusta y hasta la próxima.